Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos, le habla el apóstol Robbie y le mando un saludo a todas nuestras iglesias, Iglesia Tierra Santa de Curacaví, de Cerrillo, de Quilicura, de Ñuñoa, y un saludo a todos los pastores, a todos los líderes, a todo el pueblo y a toda la gente que nos ve. Estamos en miércoles de doctrinas. Hemos estado enseñando, yo me acuerdo que han sido temas muy interesantes. Estuvimos hablando sobre la diferencia entre la ley y la gracia, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del propósito de la ley, para qué fue dada. Estuvimos hablando del fin de la ley es Cristo. Y estuvimos hablando de la verdadera justicia que era Cristo en nosotros. Hoy día quiero hablar de un tema muy interesante, así que prepare cuaderno, lápiz. Si es que no me puede llevar el ritmo buscando en la Biblia, porque yo ya los saqué, anótelos porque está muy interesante, hay mucha Biblia hoy día, así que prepárese, déle estos minutos al Señor para que podamos conocer más de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es tan importante en nuestra vida cristiana, conocer las profundidades, conocer lo que Él es, lo que Él hizo. Y hoy día el tema es Dios Hijo y su preexistencia. ¿Lo dice conmigo? Dios Hijo y su preexistencia. Siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo entonces es semejante a nosotros y a la vez distinto a los hijos de los hombres. De hecho, las Escrituras son claras con respecto a la semejanza de Él con los humanos. Juan capítulo 1, versículo 14, mientras usted busque, se sienta, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Oramos para que la gracia y tu favor venga sobre mí y podamos llegar a cada hogar, llegar a cada corazón, a cada mente, para que seas abriendo nuestro entendimiento y poder conocer más de nuestro Señor y Salvador. Amén. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Pero si usted va a Hebreos capítulo 2, por eso le dije, hoy día va a haber mucha Biblia, así que anote los versículos. Primero hablé de Juan 1, 14 y ahora Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. No del 14 al 17, sino que 14 y 17. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, Dios nos formó de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, que éramos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerda cuando leímos que me preparaste cuerpo más vine para hacer tu voluntad y pagar el pecado? ¿Se acuerda que al hombre se le había dado el reinado de todo el mundo, y cuando peca tenía que ser un hombre el que lo redimiera, pero como todos los hombres estaban bajo maldición, tuvo que Dios venir hecho carne? Amén. Entonces la Escritura lo presenta al Señor Jesús como un hombre que nació, que vivió, sufrió y murió entre los hombres como nosotros. Lo repito, la Escritura presenta al Señor Jesús como un hombre que nació, que vivió, sufrió y murió entre los hombres como nosotros. Pero de igual manera, la Biblia enseña que Él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable que tuvo en su vida terrenal, sino también en su muerte vicaria, en su gloriosa resurrección y ascensión, y también en el hecho maravilloso de su preexistencia eterna, que es la que vamos a enseñar ahora. En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio. Repítalo conmigo. En cuanto a su humanidad, Jesús tuvo principio, pero no el Cristo. Por eso que es Jesucristo. En cuanto a su humanidad, Jesús tuvo principio.
fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerda cuando lo enseñamos? Y nació de una virgen, que es María. Ahora, en cuanto a su divinidad, Cristo, Él no tuvo principio, porque ha existido desde la eternidad, y eso es lo que vamos a enseñar ahora. Si usted va a Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño no es nacido, y hijo no es dado. Aquí hay una distinción entre el niño que nació y el hijo que no es dado. Y aquí quiero que ponga mucha atención. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, se declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Se entiende? Dice que porque un niño no es nacido, eso está en el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, hijo no es dado. Hay una distinción entre un niño que nació y un hijo que no es dado, es lo que lo vamos a ver. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, se declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, la palabra profética en el Antiguo Testamento se empieza a cumplir en Jesucristo en el Nuevo. El que existía desde la eternidad llegó a ser, en la plenitud del tiempo, nacido de mujer, o sea, de la descendencia de la tierra. ¿Se acuerdan cuando dijimos que para que fuera legal? Declarando que Cristo existió antes de que se hubiera encarnado, puesto que todos los propósitos también afirman que Él existía desde la eternidad pasada. Por eso es que el Cristo, que era la parte espiritual, siempre estuvo. Jesús, esa es la parte humana que nació de María y que tomó el papel de ser puro y ser el sustituto de nosotros. Veamos ahora declaraciones directas de la eternidad y de la deidad del Hijo de Dios. La eternidad y la deidad de Jesucristo están sostenidas en una extensa área en la Escritura, la cual afirma su infinita persona, su existencia eterna, igual que con las otras personas de la Trinidad. Y este hecho no es afectado por su encarnación. ¿Por qué? Porque la Escritura declara en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio era el Verbo, y está refiriéndose al Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ahí lo afirma. Y si nosotros vemos a Miqueas, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que el Padre lo venía ya anunciando, esto que iba a suceder 2000 años después. Dice, pero tú, Belén Efrata, 700, 800 años después, pero tú, Belén Efrata, está refiriéndose al lugar donde nació Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, qué tremendo, desde los días de la eternidad. Hoy día nos estamos enterando más a fondo y por la palabra que Jesucristo tenía una preexistencia, Él siempre estuvo, Él fue eterno. Entonces, de acuerdo, vuelvo a repetir, en el principio era el Verbo, dice Juan 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, estaban juntos. Y de acuerdo a Miqueas 5:2 dice, el Padre lo venía anunciando, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de esta ciudad, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué tremendo! Isaías 7, versículo 14, yo le dije que iba a haber harta Biblia. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías aquí afirma su nacimiento virginal
y le da el nombre de Emanuel, el cual significa Dios con nosotros. O sea, Dios venía anunciando que el hombre por sí solo no podía salvarse, por lo tanto estaba anunciando una señal de que vendría alguien a tomar ese lugar. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Imagínense que en el que leímos recién, el 7:14, dice que la señal es que una virgen concebirá. Mire cómo se cumple la palabra tan exacta que después se cumplió en María. Entonces, Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principio sobre sus hombros, y se llamará su nombre, escuche bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, ¿se acuerda que enseñamos que del trono de David iba a salir, el Señor lo había prometido, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dije, Isaías 9, 6, 7. Aunque Jesús, escuche bien esto, muy interesante, aunque Jesús fue un niño nacido, prometido, Él también fue dado como un hijo por el Padre. ¿Y dónde está eso? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí viene, que ha dado a su Hijo. Por eso que dice, la palabra profética en Isaías era, hijo no es nacido y no es dado. Porque Dios nos dio a su Hijo, que es Jesucristo, el Cristo hecho carne, que se encarnó acá en la tierra y que es Dios mismo, hombre. Entonces, por eso, aunque Jesús fue niño, nacido, Él también fue dado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire todo lo que hizo el Señor a través de Jesucristo, el Padre. Quizás nuestro Salvador mismo hizo la afirmación más clara acerca de su preexistencia. Hablando con un grupo de líderes religiosos o judíos incrédulos, como usted quiera llamarle, Él dijo en Juan capítulo 8, versículos 56, Abraham vuestro padre se gozó. Miren lo que le suelta el Señor Jesús en la tierra a estos religiosos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces estos judíos quedaron perplejos con estas palabras, entendiendo que él estaba diciendo que él y Abraham existieron en esta tierra al mismo tiempo. En Juan 8:57, siguiendo el versículo siguiente, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Ellos sabían que Jesús ni siquiera tenía medio siglo de vida y que Abraham había vivido y había muerto aproximadamente 2000 años antes. ¿Cómo podía este hombre sostener que tenía 2000 años de edad? ¿Se entiende? Por eso que ellos no entendían, porque para él era natural, porque él sabía quién era antes de venir a la tierra. Él sabía que él era Dios. Por lo tanto, el hombre, ellos, los religiosos, se complicaron muchísimo. Entonces, ¿cómo podía este hombre sostener que tenía 2000 años de edad? Ellos quedaron escandalizados y enojados con las palabras finales del Señor. Y en Juan 8:58, siguiendo el versículo, Jesús les dijo, de cierto os digo, ya para rematarlo, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Imagínense la tremenda declaración que hace. Y te digo más, él no mentía, él no podía mentir, porque si no habría pecado. Él no mentía, porque solo el eterno Dios podía hacer tal aseveración, porque Él siempre ha estado, Él siempre ha existido, desde el principio. Jesús podría haber dicho, mire, antes que Adán fuese, yo soy. Y habría, o sea, en el mundo, así como en el cielo, habría sido normal.
antes que Adán fuese, yo soy. E incluso podría haber dicho, antes que el universo fuese, yo soy. Y no le salía ni por curado. O sea, todo el mundo espiritual lo habría dicho, sí, amén, amén, tú eres el Señor. De hecho, en Juan capítulo 17, versículo 5, Juan 17, 5, él hace una declaración referente a esta misma declaración, o sea, no la misma, pero hablando de su eternidad, y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, escuche bien, antes que el mundo fuese. Por lo tanto, tranquilamente podría haber dicho, antes que el universo fuese, yo soy. Por esta declaración, pues mire, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, o sea, juntos, antes que el mundo fuese. Y termina diciendo en el versículo 24 de este mismo capítulo, en la parte final, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la preexistencia es un hecho. Usted hoy día se está enterando que Jesucristo, o el Cristo, el Mesías, siempre estuvo, antes de venir a la tierra. En Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él, por Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremenda declaración de la Escritura. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Empieza entonces a mirar a Jesucristo, como entiende usted ahora que el Señor es el soberano, creador de todo, es el que está de su lado. En Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, que es lo que es el unigénito, el único en su tipo o clase, que está en el seno del Padre, que está ¿dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer acá en la tierra. Aleluya. Qué tremendos versículos. Lo vuelvo a repetir. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, el único en su tipo o clase, que está en el seno del Padre allá arriba, Él le ha dado a conocer acá en la tierra. Tremendo lo que estamos escuchando. El apóstol Pablo declara en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Colosenses 1, 17, y Él, dice, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En qué subsisten todas las cosas? En Él. Para que nosotros entendamos que cuando estamos complicados, cuando estamos en un tema económico, en un tema de matrimonio, en un tema, ¿a quién tenemos que acudir? A Él, porque en Él subsisten todas las cosas. Entonces, si lo buscamos a Él, nos llenamos de Él, vamos a estar, Dios es el que soluciona, es el que fundamenta, es el que sana, es el que levanta, etc. Entonces, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Isaías capítulo 43, versículo 13, Isaías 43, 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era. Dígalo conmigo. Aún antes que hubiera día, yo era. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, ahí te das cuenta de la supremacía, la soberanía que tiene Dios en el universo. Es el Señor que tiene todo el control en su mano. En el Nuevo Testamento también hay varias escrituras que muestran la preexistencia de Jesús. Por ejemplo, vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1,
del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, escuche bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, Dios mío, ¿quién es Jesucristo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué tremendo! Lo dije como 20 veces. Hebreos capítulo 1, 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué tremendo! Filipenses, ahí voy dando tiempo para que lo anote, Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él podría haberse quedado ahí arriba y no habernos dejado morir nomás en pecado. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de la gloria, tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros, a los hombres. Ahora, implicaciones, veamos ahora, de que el Hijo de Dios estuvo siempre. Y esto tiene un nombre que se llama Cristofanía, no sé si lo ha escuchado. Cristofanías. Cristofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión. Es una aparición de Jesucristo preencarnado, o sea, antes que viniera a la tierra o después de su crucifixión. Hubo momentos también en el Antiguo Testamento en los que Dios envió a sus ángeles a dar mensajes a ciertas personas. ¿Se acuerdan? A las cuales Él quería hacer conocer algo importante, y algunos ejemplos lo son, por ejemplo, el ángel de Jehová, que llevó el mensaje a los padres de Sansón. Esta es una cristofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, el ángel de Jehová era el Jesucristo viniendo, haciendo el ángel de Jehová, haciendo ciertas labores que el Padre necesitaba hacer. Y eso está en Jueces capítulo 6, versículos 12 al 14. Jueces 6, 12 y 14. No es 12, 13, sino que es 12 y 14. Dice, y el ángel de Jehová, ahí está la cristofanía, y la teofanía es cuando el Padre, o sea, Dios también está en distintas partes que se hizo presente. Por ejemplo, cuando vino Abraham con los 3 ángeles y uno de ellos le habló. Es Dios presente acá en la tierra, como mostrándose de alguna manera, como un ángel. Entonces, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Se acuerda? Versículo 14. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo repito. Y el ángel de Jehová, que es Cristo, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, anda. Otro de los casos o ejemplo fue con Josué, que se encontró con un varón con una espada desenvainada, no sé si se acuerda. Esto está en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, 13 al 15, dice, estando Josué, esto es impresionante y pónganle mucha atención, estando Josué cerca de Jericó,
alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ahora, mire la valentía y la fuerza que tenía Josué, y dice, y Josué yendo hacia él, se acercó a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, cuando escucha esto, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Diga conmigo, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué dice, así lo hizo. Este es el mismo ángel que se presentó ante Moisés cuando le dijo en la zarza ardiente, y le dijo, saca tus calzados porque estás en lugar santo. Es el mismo. Ahora, póngame mucha atención porque voy a hacer una aclaración aquí importante. Es importante aclarar una diferencia en estos relatos, porque no todos los ángeles enviados eran el ángel de Jehová. Porque si se fija, no todos aceptaron la adoración. Solamente el que es Dios acepta la adoración, como en este caso, que dice, ¿eres de los nuestros o eres de los no enemigos? Él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová que ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. No todos los ángeles aceptan que alguien le adore. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, no todos aceptaron la adoración, y este es un indicio de que no es una cristofanía. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, 9 y 10, y esto es importante para que tenga la comparación, Apocalipsis 19, 9 y 10, dice, y el ángel me dijo, le estaba hablando a Juan, no se olvide que un ángel vino y le empezó a relatar todo el Apocalipsis a Juan en Pasmos, en la isla de Pasmos, donde estaba relegado. Entonces dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle, ojo, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y hay más casos, si usted los ve, por ejemplo, no sé si le interesa saber, en el 21:8, dice, yo Juan, 22:8, Apocalipsis 22:8, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostrase estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios también, le dice. O sea, ahí tenemos ya dos ejemplos importantísimos, que no todos los ángeles que envió el Señor eran el ángel de Jehová, sino que hubieron ángeles que hicieron la pega de anunciar, pero hubo casos como esta cristofanía, que es donde el Jesucristo o el Cristo estaba simbolizando ahí a Dios a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová también fue enviado para guardar a Israel al principio con Moisés. Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 25. Éxodo 23, 20 al 25. ¿Qué le está pareciendo esta clase? Interesante. Hay cosas que a lo mejor ni sabía usted. Esto de que la preexistencia de Jesucristo en la tierra, o sea, en el cielo, que existía antes de venir a la tierra, y que muchas veces fue enviado a ciertas labores, como el ángel de Jehová.
En Éxodo 23, 20 al 25 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, le estaba hablando a Moisés, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Tremendo. Entonces vimos que ya también esta cristofanía que Dios el Padre enviando al ángel de Jehová. Los títulos adjudicados al Señor Jesús también indican la eternidad de su ser. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. La palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Cristo, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. O sea, todos estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Además, los nombres que el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios se hallan íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu, lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y tercera persona de la Trinidad, para que vea la importancia que tiene, lo repito. Además, los nombres que recibe Jesucristo en el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios están íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu, lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y tercera persona de la Trinidad. Si usted va a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, aquí menciona la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí en acción está el movimiento de las tres personas. Y aquí en esta palabra se ve las tres personas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad operando en una pura palabra. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Juan 14.1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, somos lo mismo, en el fondo. Efesios capítulo 6, versículo 23. Primero dije 2 de Corintios 13, 14. Después dije Juan 14.1. Y ahora Efesios capítulo 6, versículo 23. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de una igualdad. La gracia sean con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. También Él es explícitamente llamado Dios, Jesucristo. Y empecemos con Romanos capítulo 9, versículo 5, para que a usted le quede claro que Jesucristo y el Padre son uno solo, y el Espíritu Santo. La Trinidad son uno solo, es Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no cualquiera podía llamarse Dios. Entonces, Él es explícitamente llamado Dios. Por ejemplo, en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, según nosotros, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Si nosotros vamos a Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta cómo lo mencionaron como Dios
Dios sobre todas las cosas y el gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, la preexistencia del Hijo se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. Así como lo mencionaron también, tiene, por ejemplo, tiene los atributos también del Padre. Tiene vida en sí mismo, Jesucristo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Lo anotó o se lo repito? Lo primero, tiene vida. Estamos hablando de los atributos que marcan la preexistencia, porque tiene los atributos de la deidad. Tiene vida en sí mismo, Juan 1.4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué otro atributo que habla de la deidad? Es eterno e inmutable. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, o sea, tiempo pasado, hoy y por los siglos. O sea, Él se mueve en la eternidad, es el mismo siempre. También otro atributo de la deidad, habla verdad y es vida. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué otra cosa tiene que se asemeja a la deidad? Atributos. Tiene omnipresencia. Omnipresencia. ¿Qué es omnipresencia? Que es estar en todos los lados al mismo tiempo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 2, versículo 49. Juan 2, versículo 49. Jesús pudo decirle a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. O sea, Él le pudo decir a Natanael, mira, antes que Felipe te llamara a ti, yo ya te había visto, porque yo te vi que estabas debajo del árbol. Mateo capítulo 18, versículo 20, también hace una aclaración donde dice de omnipresencia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es una promesa. Dios está en todo lugar donde 2 o 3 lo invoquen. ¿Qué otro atributo de la deidad tiene? Eso tiene omnisciencia. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Juan 2, 24 al 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Estaba hablando con unas personas, pero no captó que tenían un mal espíritu. Dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía. No necesitaba que se lo dijeran. Él ya sabía. Eso se llama omnisciencia, que Él sabe lo que tú piensas. ¿Dónde hay otro ejemplo también bueno? Juan capítulo 4, versículos 17 y 18, está hablando de la samaritana, y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho diciendo, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. El Señor nos desarma, porque Él sabe todo lo que usted y yo hacemos en secreto. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Y cuando conocemos esta dimensión del Señor Jesucristo, nos vamos con mucho cuidado, porque Él es omnipresente, omnipresente y omnipotente. Él conoce todo, Él se mueve en la eternidad, por lo tanto, Él sabe lo que tú y yo hacemos en secreto, y eso tiene que darnos un temor reverente para andar en el reino. Tiene omnipotencia, lo dije recién, que todo lo puede hacer, no hay cosa imposible para Él. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, ojo,
no es cualquier cosa lo que hace nuestro Señor Jesús, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. A veces nosotros queremos defender y nos apartamos del Señor y no se da cuenta que Él creó la tierra para Él. Él es el que al final domina todo. Si Él hizo todo para Él, y se dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no podemos nosotros no desentendernos de quién es Él, pues. Él es el Señor, es Jesucristo el Señor que tiene todo controlado y es el que sale victorioso al final. Él también es adorado como Dios, otro atributo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 20, versículos 28 y 29. 28 y 29. Juan 20, 28 y 29. Entonces, está hablando de Tomás, ¿se acuerdan? Santo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, le explico antes, por lo que no se acuerdan. Tomás, el Señor había muerto y resucitó al tercer día, como todo, y se apareció en medio de todo del grupo, y el único que faltaba era Tomás. Y los discípulos estuvieron con él, lo abrazaron, sorprendidos, imagínense, lo habían visto morir y todo, y él resucita y todo, y dice él, no, le cuentan después porque se va el Señor Jesús, y le cuentan, oye, vimos al Señor Jesús, se cumplió la palabra, resucitó, y él dijo, no puede ser, me están deseando, si yo no viera el hoyo en las manos y el costado, no creeré. Y bajo esa forma viene esta palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, se le apareció a él, le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Porque me viste. Que esto nos deja un mensaje a nosotros, que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. No necesitamos que Dios venga. Hay gente que dice, no, si yo no viera a Dios. Oye, ¿quién somos nosotros para que Dios venga y se aparezca para querer probarte algo a ti o a mí? Nosotros tenemos que creer la palabra. Entonces le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, quiero mostrarle cosas muy interesantes para que entienda usted que Jehová, Jesucristo, es el mismo. Simplemente que cambió de nombre cuando entró acá en la tierra. Jehová es el nombre de la deidad, en el fondo. Cuando dice yo soy, Jehová, Yahvé, es el mismo. Es el mismo. O sea, Jehová es el nombre de la deidad. De la deidad. Por lo tanto, el nombre de Jehová no solo se aplica al Padre, sino también a Jesús. ¿Dónde está eso, pastor? Anote, no se le vaya a ninguno para que usted lo compruebe después en la casa. Dice Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 dice que Jehová creó los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Me sigue? Dice que Jehová creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1.3 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. ¿Entiende que es el mismo? Es el mismo. Jehová es el nombre de la deidad, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que Jehová, Isaías 45, 18, que Jehová creó los cielos y la tierra. Y sabemos que en Juan 1 y 3 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. En Isaías 40, 28, Isaías 40, 28 dice que Jehová es Dios eterno. Y en Isaías 9, 6, a Jesús se le llama Dios fuerte, Padre eterno. O sea, los mismos atributos, el mismo nombre se les da a Jesús como al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo. Jesús, Cristo, viene siendo la parte que cambió de nombre por la parte humana que tiene, que tuvo que entrar a ser Dios mismo, a haber hecho carne, el Dios hecho carne, la palabra hecha carne, para poder pagar el precio. Entonces, Isaías 40, 28 dice que Jehová es Dios eterno
Y en Isaías 9:6 dice que Jesús se le llama Dios fuerte y Padre eterno, o sea, lo mismo. Sigamos. En el Salmo 19:14, anótelo para ir más rápido, no lo busque. Salmo 19:14 dice que Jehová es la roca y nuestro redentor. Ojo, dice que es nuestra roca y nuestro redentor. Y en 1 Corintios 10:4 dice que Cristo es nuestra roca. Y en Gálatas 3:13 dice que es Cristo el que nos redimió, el nuestro redentor. O sea, se fija como las mismas palabras son los mismos atributos, son dadas a la misma persona. Pero es Jehová. Jehová es el nombre de la deidad. Pero en eso está incluido Jesús, el Espíritu Santo y Yahvé. Entonces, Salmo 19:14 dice que Jehová es la roca y nuestro redentor. Y en 1 Corintios 10:4 dice que Cristo es nuestra roca y que anduvimos con Él. Léanlo ustedes después. Y en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió, es el redentor. ¿Quieres seguir escuchando esta? Isaías 43:11, Isaías 43:11 dice que solo Jehová salva. Solo Jehová salva. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, dice que solo Jesús salva. Ahí es donde dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Pero resulta que en Isaías 43:11 dice que solo Jehová salva. Ahí te das cuenta que usted que es el mismo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Éxodo 3:14 dice que Jehová es el yo soy. Y en Apocalipsis 1:17 dice, Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el último. Jehová está hablando en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y en Apocalipsis 1:17 dice, Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el último. Salmo 23:1 dice que Jehová es nuestro pastor. ¿Se acuerda? El Salmo 23 habla de yo soy el pastor, que por la oveja y todo. Pero Juan 10:11 dice que Jesús es el nuestro buen pastor. Por lo tanto, podemos entender mejor esta palabra de Isaías 44:6, Isaías 44:6, con todo esto que leímos, cuando dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Tremendo, tremendo. Jesucristo, imagínate, uno a veces todavía ¿por qué hago esta palabra? Porque el Señor me puso en mi corazón que nosotros todavía lo veíamos como el flaco de la cruz, que está medio ahí, apenas. No, Jesucristo es Dios, es el Señor, es el que creador de todo, el que creó el universo, el que siempre existió, su preexistencia siempre estuvo. Entonces, voy a repetir esta palabra de Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Anótelo, porque esto tiene que encenderlo a usted, tiene que levantar su fe y creer que el Dios que tenemos a Jesucristo ahora reinando en nosotros, viviendo en nosotros, nos da un poder sobrenatural. Y para terminar, casi al final de la Biblia termina mostrando la victoria de Jesucristo. Apocalipsis 22, 3 y 4. Apocalipsis 22, 3 y 4 dice, y no habrá más maldición. Está hablando del final. Y el trono de Dios y del Cordero, que es Jesús, estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Imagínense la santidad que tiene, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y al final de la Biblia, capítulo 22, que es el último capítulo, ya terminando, Apocalipsis 22, 20 y 21,
Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven Señor Jesús, dice Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Creo que es un tremendo tema. Creo que estos miércoles de doctrina que estamos haciendo les da una luz tremenda a usted para que crezca, para que su fe se levante, para que al saber que Jesucristo es el mismo Dios, el eterno, que son la misma persona, te da una cosa, una convicción en el corazón, una cosa, el conocer el detalle, que en los mismos versículos que está hablando Jehová, el Padre, por decirlo así, es el mismo atributo que se le da a Jesús en el Nuevo. Está hablando de Él mismo. O sea, Jehová es la palabra de la Trinidad, es la palabra de la deidad, es el nombre de la deidad que involucra a Jesús, a Yahvé, al Padre y al Espíritu Santo. Creo que es un tremendo tema. Póngame ahí usted qué tal le pareció, si le gustó, qué tanto aprendió. Me puede decir sinceramente, no tenía idea de esto y esto me abre no una puerta, me abre un portonazo para ver mucho más cerca la persona de Jesucristo. Nos sentimos más confiados, nos sentimos más valientes si Él está con nosotros todos los días. Aleluya. Y todas las cosas que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, hoy día las puede hacer de nuevo. Entonces, no sé, yo con este tema quiero traspasarle esta alegría y este gozo que tenemos de glorificar a nuestro Dios, de saber el Dios que tenemos. Y que si tenemos a ese Dios, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Extraordinario. Yo soy el primero y yo soy el último. Por eso que ahora entiendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Uno empieza a entender ahora, yo soy el primero y el último, no hay Dios aparte de mí, decía Jehová. O sea, claro, pues sí, Él mismo. Tremendo, tremendo. Así que te dejo esta palabra, miércoles de doctrina, se llama Dios el Hijo y su preexistencia. Compártelo, no te olvides, porque es necesario que más gente comprenda y conozca esta revelación de lo que es nuestro Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes en la oración y el domingo con un temazo, así como el pastor Julián dejó el otro día un tema de sanidad interior. Yo voy a seguir con otra parte parecida. Dios te bendiga. Te amo. Tus pastores, te amamos con la pastora, así que